Vamos a continuar. En la clase anterior vimos cómo los aztecas salieron de un lugar mítico que se llama Fátima. ¿Cómo se llama ese lugar mítico de donde salieron los aztecas? A Mayrani se está riendo, que creo que sí lo sabe. Ya verá, Mayrani, nada, no lo recuerdas. Puede ser Fátima. No recuerda cómo se llama el lugar mítico de donde salieron los antiguos aztecas, porque una mujer les dijo que tenían que partir de ahí. Y Parra nos jura y perjura que está en Zacatecas. ¿Quién recuerda de dónde vienen? Sofía. Sofi, ¿no se acuerda cómo se llama el lugar de donde vienen, donde inicia la peregrinación de los aztecas? No me acuerdo, maestro. Empieza con A. ¿Aztlán? Perfecto, Aztlán. Gracias. La peregrinación de los aztecas dura aproximadamente 200 años, que es lo que ellos van contando de cómo salen de un territorio para llegar a una especie de tierra prometida. Les decía que es muy similar a la cultura hebrea y les decía que Chilan Balan narra también cómo la cultura Itzá en particular, dentro de todos los grupos culturales mayas, en este documento se narra la peregrinación de los Itzáes y cómo ellos, al igual que el pueblo elegido de Dios, de los hebreos, así como el pueblo azteca, van caminando o se van moviendo en diferentes poblaciones, donde llegan van teniendo nombres. De hecho, pasan aquí en esta zona donde vivimos, en la peregrinación de los Itzáes, y van a un lugar que creo que ustedes conocen, que se llama Chivical. ¿Conocen Chivical ustedes? Civical, sí, profe. Muy bien. ¿Qué En tengo Chivical, oído? en Chivical hay un pozo que está frente a una iglesia. Ese pozo es un pozo prehispánico y Chivical es un lugar donde llegaron los que estaban peregrinando, creo que partieron de Cauquel, donde dice que de nuevo hubo frío, y llegaron hasta Chivical. Aquí es muy cerca de donde yo vivo, que es, bueno, ni tanto, más ahí donde está hoy la capilla de la Santa Cruz. Regresando a esta cuestión, los grupos culturales de todo el mundo tratan a través de su narrativa, de cómo cuentan su historia, justificar algunas acciones que tienen o justificar por qué poseen esos territorios o por qué dominan a esos otros grupos culturales. Dentro de su historia van narrando, algunas veces es pues cuestión de un castigo o porque le ganaron la guerra o por la intervención divina, pero todo esto es un modo de cómo se cuenta la historia. Continuamos hoy con dos importantes señoríos independientes. ¿Cuáles son esos dos señoríos? Vamos a leer. ¿Puede leer Guillermo hacia el occidente?
Creo que tiene problemas Guillermo. Yo, profe, yo. No, y leyó usted ayer. Alguien que no ha leído. Está bien tu micrófono, Diego. Ande. Lea usted hacia el occidente. Voy. Hacia el occidente, el poderío de los mexicas y su triple alianza se estrelló contra una frontera infranqueable. El imperio Tarasco también era una triple alianza conformada por Iguazio, Tzintzuntzan y Pátzcuaro, que controlaba Michoacán, parte de Guerrero, Guanajuato y llegaba a las cercanías del Valle de Toluca. Cuando los españoles llegaron a los territorios dominados por el Imperio de Tarasco hacia 1521, Tzintzuntzan era el centro político y religioso. En realidad es poco lo que se sabe acerca del origen de los tarascos, a quienes los mexicanos llamaron Michoaque, los de la tierra del pescado. Y actualmente los antropólogos identifican como purépechas. Se trata de un reino con una larga historia, pues sus habitantes se habían establecido desde el siglo, no sé qué siglo es ese, 12. desde el siglo XII. Los tarascos son un pueblo singular respecto a las demás culturas mesoamericanas, incluso por su lengua. Después, pues no está relacionada con ninguna de las que predominaron en Mesoamérica, que eran descendientes de algún tronco maya, mixteco, náhuatl. También destacan por la calidad de su trabajo en cobre, en la cual emplearon para fabricar objetos utilitarios, artísticos. Y no puedo leer más abajo. Donde Y además algunas armas. Ah, ya, ya, ya. Además en algunas armas, sin embargo, esta cualidad no significó alguna ventaja significativa para otros pueblos mesoamericanos. Otro señorío que Hasta mantuvo ahí, su hasta ahí, hasta ahí, independencia. hasta ahí. Ok, ok. Lo que leyó su compañero habla del primer grupo independiente, que son los purépechas o tarascos. Ellos crearon una cultura alterna, coexistieron al momento que estaban los aztecas mexicas dominando el Valle de México, intentaron conquistarlo en varias ocasiones, haciéndole la guerra, querían dominarlo, porque la zona del actual estado de Michoacán, Guerrero, era muy rica la tierra en elementos que necesitaban para afianzar su riqueza y su poder los aztecas, pero como mencionan, no se pudo. Y como lo ha compartido su compañero en otro momento, cuando llegan los españoles y conquistan Tenochtitlan, van caminando, los españoles van hacia ese imperio purépecha y ellos, en vez de prestarles resistencia, simplemente se rindieron, los dejaron pasar. Tuvieron sus motivos, sus razones, que lo vamos a ver durante la conquista. ¿Qué fue lo Eran que muy motivó? inteligentes, profe. Decidieron no pelear para no ser devastados como logran Tenochtitlán. Simplemente se enfermaron y ya. Ok, ya adelantaste la información. Gracias. Bueno, este grupo guerrillero, esta zona de Michoacán, se distingue una de las características particulares de los michoacanos, o de los tarascos o purépechas, es que son gente alta y fuerte, que no coincide tanto con la fisionomía del sureste, que somos más bajos nosotros. Los antiguos indígenas de esta zona eran un poco más bajos. Eh, Se debe en parte a la alimentación y también a la cuestión relacionada con los amerindios del norte. Tenían algún intercambio cultural también con estos grupos chichimecas de Aridoamérica. Pasamos al otro señorío, los tlaxcaltecas, que también eran independientes. Le pido el favor a
Mónica, ¿se pudo conectar hoy, Mónica? Sí. Empieza aquí otro señorío que mantuvo su independencia. Otro sentido que mantuvo su independencia de los mexicas se situó en la región que los cronistas españoles llamaron República de Tlaxcala y estaba formado por cuatro señoríos: Tepetipac, Ocotelocó, Ticlaxán y Quihuiztlán, algo así. Cada una A contaba ver, con alto, Mónica. Tepetipac, Ocotelolco, Tizatlán y Quiahuicitlán. Es normal, no se asusten ninguno de ustedes. A todos los alumnos de secundaria que somos de origen Son yucateco, trabalenguas. nos dificulta leer palabras en náhuatl y dar la entonación. No son muy comunes para nosotros, ¿vale? ¿No? Lo mismo Diego, a pesar de que sus papás y sus abuelos son del centro, él está creciendo como parte de la cultura maya y tiene más el acento maya que el acento de los náhuatl. Continúa, cada uno contaba con un gobierno. Cada uno contaba con un gobierno propio y se reunían en una asamblea de representantes donde se tomaban las decisiones de manera conjunta en beneficio de la República de Tlaxcalteca. Sí, hasta pueblo va a llegar todo este último párrafo. Los tlaxcaltecas Los tlaxcaltecas heredaron la cultura tolteca y con ello la lengua náhuatl. Al caso gran sofisticaciones, la ciudad de Tlaxcala llegó a consolidarse económicamente y por su expansión necesitaba comerciar con otros pueblos. Sin embargo, esa actividad fue impedida por los mexicas y sus aliados. Por ello, los tlaxcaltecas emprendieron una guerra en la que obtuvieron varias victorias. Su resistencia frente al poder de los mexicas y su independencia fueron rasgos que caracterizaron a su pueblo. Muy bien. Con esto se cierra este apartadito. Hoy en día, cuando se habla del pueblo mexicano y se habla de los antepasados del pueblo mexicano, generalmente o muchas veces se reduce a lo azteca o mexica. Y como hemos visto a lo largo de este capítulo del México antiguo, vemos que nuestros antepasados no solamente son los mexicas y aztecas, sí dominaron una gran parte, podemos decir una cuarta parte del actual territorio mexicano, pero también hubieron otras culturas que también nos dejaron un legado y que también tuvieron sus conflictos entre ellos. Hay algunos indigenistas o gente proindígena que dice que el pasado histórico fue mucho mejor que lo que estamos viviendo actualmente, que la llegada de los españoles nos vino a trastornar nuestra cultura, que la actualidad no es justa, pero una gran pregunta. Imagínate, Fátima, que usted sea hija de un soldado tlaxcalteca o un soldado azteca. ¿Será que usted puede ser princesa, Fátima? Fátima, ¿dónde estás? ¿Dónde, maestro?
¿Puede ser princesa usted? Si viviese en el siglo XII, cuando estaban los tlaxcaltecas y los aztecas, su papá es un soldado, ¿puede ser princesa usted? No, maestra. ¿Por qué no? Por la jerarquía. Exactamente por la jerarquía, y es justo. No pongamos otro ejemplo. Imaginemos que Parra es el líder, es el máximo jefe militar de los aztecas y lo mandan a una misión para controlar al latoso y molestoso de Mauricio, que se rebeló aquí en Yucatán. Tiene su ejército Mauricio, pero no tiene la astucia, la audacia, las tácticas de guerra que tiene Parra, y lo capturan. Queda preso y va a ser esclavo hasta que llegue el momento de la ceremonia de sacrificio humano. ¿Qué les parece eso? ¿Está bien o no? ¿Le parece a usted, Mauricio, que sea sacrificado por haber perdido una Profe, batalla? los sacrificaban a los que tenían 3 remolinos en el cabello, yo tengo 2. O sea que el que van a matar es a mí. Acuérdese que cuando vimos un capítulo salían a hacer la guerra para capturar esclavos, y los esclavos no eran para que trabajaran, era para que Eran cuando los llegaran que las tenían fiestas, 2 remolinos, generalmente eran los primeritos en ser sacrificados. cuando viese las fiestas sagradas, los sacerdotes sacrificaban a los caídos y no matados en las guerras, a los presos de guerra que ya eran esclavos. ¿Creen que eso es mejor que lo que vivimos hoy? O los estratos sociales, hasta hoy en día los tenemos. Los que son ricos siempre van a ser ricos, los que están luchando por salir adelante, ahí la llevan, pero muchos de los que son pobres no pueden salir de ser pobres por la misma estructura social que tiene nuestro país, México, que no lo permite. Esto no es nuevo. Desde el periodo prehispánico se vienen a repetir algunas estructuras, algunos modos de religión, algunos modos de control social. Todo esto es una repetición que debemos analizar, y nosotros debemos hacer cambios de paradigmas, es decir, cambios de costumbres y tradiciones. Tomemos lo que es correcto, lo que es bueno, y vamos a desechar lo que es malo. Algunas costumbres que se tienen hasta el día de hoy, el de los matrimonios concertados. En algunas zonas de los Altos de Chiapas, les he comentado que todavía existe esta costumbre. El muchacho y la muchacha, desde niños, desde que nacen, las familias a veces acuerdan que se van a casar, y cuando lleguen a la edad de matrimonio, los casan. ¿Qué edad piensa usted, Sofía? Sofía, ¿qué edad cree que tienen las muchachas y los muchachos cuando se casan allá? Como 15. ¿Cuántos? Como 15, maestro. Como 15, sí, terminando la secundaria básicamente, los casan, algunos más pequeños, 12, 14 años, pero ya hoy en día prefieren que terminen la secundaria y los casan. Y a los varones, una vez que ellos ya puedan hacerse cargo de una familia, que ya puedan tener cierta independencia, los casan. Aquí, cuando todavía podíamos salir,
Ya vieron esas muchachitas de Chiapas que llegan a vender, que son señoras pequeñas realmente. Hay veces ni tienen 20 años, están con sus cargas de lo que venden, bolsos, pulseras, blusas, y solamente a ellas las ven. Pero cerca de ellos siempre hay un varón. El varón no vende. El varón ya casado no vende. Venden las mujeres nada más y los niños. Los varones después se dedican a trabajar por la noche como perreros, venta de perros y hamburguesas, pastoreros, los que venden tacos al pastor. Generalmente son chapanecos, han llegado aquí. Durante el día están vigilando a sus mujeres que vendan y durante la noche se dedican a otras actividades. Y hay uno que es como el capataz de todas. Aquí en San Juan encontraron una casa donde vivían 25 personas. Imagínense estar 25 personas en tiempo de calor aquí en Yucatán, en un solo lugar durmiendo en cátaras, no hamacas. Estas sus costumbres, las siguen, esas prácticas culturales que ellas tienen, los siguen actualizando. No podemos decir que son todas buenas o todas malas. No podemos decir, no podemos dar una opinión inmediatamente. Lo importante es saber que existe y conocer si las personas tienen esa posibilidad de elección. Porque no creo que Albert, si usted le dijera se va a casar con fulanita de tal, ¿lo aceptaría Albert? Aunque le guste, aunque esté muy bonita. Es que depende, maestro. Si está guapo, pues, total y sí. Pero estarían repitiendo una cuestión machista, porque no es decisión de los dos. Esto es lo que teníamos que ir pensando. ¿Qué tan bueno y qué tan malo es conservar algunas costumbres o tradiciones de nuestros antepasados y qué sería bueno ir renovando? Su relación con la naturaleza es estupenda, el modo de cómo comprenden el mundo es estupendo, el modo de cómo conocen hierbas medicinales o su relación con los animales es muy bueno, pero no todo lo que hacen es algo que deba ser rescatado. Y así como nosotros solamente tenemos la práctica del Canal Pichán de cuestiones indígenas, algunos en casa tendrán otras costumbres. En la casa de mis papás todavía la costumbre de la primicia. ¿Qué es la primicia? Algo muy sencillito. Se siembra árboles o se siembra o los primeros huevos de las gallinitas se agarra y se pone en un altar. Algunas veces hace un altar en el patio de la casa, en un árbol en particular, arman un altarcito allá y ponen la ofrenda y mi papá funge como sacerdote, hace un rezo en maya ofreciendo este producto y prende una vela o una veladora. Sea las primeras papayas, las primeras chinas, las primeras ciruelas, los primeros frutos que da el árbol se ofrecen. Los primeros huevos que pone las gallinitas se ofrecen. Hay veces hasta el primer cerdito que nace o el primer becerro se ofrecen. Son costumbres o tradiciones mayas de nuestros antepasados que lo hacían. Eso es bueno. Considero que es bueno, no nos perjudique nada. Pero hay otros que, como les comentaba, no son del todo